comenzar a grabar y les voy a compartir pantalla. Listo. Esperen. Les acabo de subir la presentación para que la tengan, pues, para revisar, para lo que necesiten. Y bueno, vamos a comenzar. Esta tutoría es demasiado importante para embriología, o sea, demasiado, porque en embriología preguntan muchísimo por los derivados de las capas germinales. Muchísimo es muchísimo. Y generalmente en estaciones, o al menos en mis estaciones, las preguntas eran concatenadas. Es decir, la primera pregunta era como, ¿cuál es esta estructura? Y te ponían endodermo. Y la siguiente pregunta era, ¿cuál es un derivado de la estructura anterior? Entonces hay que tener muy claro la identificación de las estructuras y los derivados de las estructuras, porque eso es lo que más preguntan. Y porque las preguntas, como les digo, están muy concatenadas. O sea, si no tuviste bien la primera, es improbable, muy improbable que tengas bien la segunda y así. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la tutoría de las tres capas germinales de ectodermo, mesodermo y endodermo. Primero quiero que me digan, si quieren por micrófono, si quieren por chat, cómo les fue con las clases virtuales de esta semana, cómo estuvo esa experiencia. Total. Sí, yo tampoco lo repetiría. A mí me dio sueño. Me dio un sueño en esas clases, no, horror. Pero bueno, ya el lunes es presencial. No sé si quieran decirme algo más o pues voy a ir siguiendo. Como siempre, si me quieren decir, hacer una pregunta, si quieren que repase algún concepto, me dicen y no hay problema. Entonces, pues esto es al grano. Ectodermo, mesodermo, endodermo y finalmente el jueguito. Estas son las referencias, las mismas de siempre. Y primero tenemos que ubicarnos en dónde iniciamos. Es decir, cuál es nuestro, pues, punto de inicio. ¿Qué tenemos que tener claro para entender esta tutoría? Nos estamos ubicando en los derivados de las capas germinales, por lo tanto tenemos que ubicarnos en la formación del disco germinativo trilaminar. Que acordemos que es trilaminar porque forma precisamente estas tres capas. Primero quiero que me digan cuál vista tenemos acá en esta imagen. Si estamos viendo una vista dorsal, ventral, lateral, mm, cefálica, caudal. ¿Cuál era esta vista? Dorsal. Ujú, exactamente, es una vista dorsal. Estamos viendo acá como la espalda del embrión. ¿Qué corte veo acá en esta imagen B y cuál corte estoy viendo en esta imagen C? Acordémonos que hay corte coronal, transversal, sagital. ¿Cuál es el de B? Transversal, creo. En B no es transversal. Ahí les doy la pista. Sagital. Transversal. Exacto. B es sagital y C es transversal. ¿Y yo cómo los diferencio? Por el pedículo de fijación. Bueno, ahí tapé pedículo de fijación, esperen, acá está. Por el pedículo de fijación, que es el precursor del cordón umbilical. Si yo veo el pedículo de fijación, yo sé que estoy en un corte sagital. En cambio, si no lo veo, yo digo, esto es un corte transversal. Eso es como una pista para identificarlos. Entonces, pues exactamente como habíamos dicho. Y acá, obviamente, nos vamos a enfocar no tanto en las cavidades, sino en estas capas germinales. Ectodermo, vamos a usar una, ¿cómo se dice? Como código de color. Ectodermo en general, voy a intentar, como a lo largo de la cosa, intenté ponerles cosas azules para que relacionen ectodermo con el color azul y así nos acordemos de los derivados. Mesodermo, en casi igual, esto también no es solo un código de color así arbitrario, sino que en prácticamente todos los libros usan este código de color. Y de la misma forma, las preguntas del examen son con las mismas gráficas de los libros, al menos así fue conmigo, en varias, no todas. Entonces, pues si tienen ya ese código de color internalizado, será más fácil cuando se los pregunto. Entonces, ectodermo generalmente se pone así como de azulito, mesodermo se pone así como de rojo generalmente, y endodermo, que acordémonos que es el más ventral, se pone más amarillo.
Si esto es lo más ventral, entonces lógicamente esto es lo más dorsal. Y para recordar, la cavidad más dorsal es la cavidad amniótica, mientras que la cavidad más ventral es el saco vitelino que nos ponen aquí. Y afuera de todo esto, así como tenemos, digamos que embrión bien feito, pero afuera de todo esto, así, está la membrana coriónica, la cavidad coriónica. Espérate, buteo, Manuela. Listo. Si tienes cualquier duda, pues igual pueden abrir el micrófono tranquis, eso es solo para que no interrumpamos. Y listo. Entonces, en cuanto a la ubicación temporal, siempre hay que ubicarnos en qué parte estamos analizando. Esta tutoría es básicamente toda la fase de organogénesis. Y la fase de organogénesis en el embrión va desde la semana 3, porque pues en la semana 3 se forman las capas germinales, hasta la semana 8. Acá digamos esta es la 1, la 2 y acá la 3, de aquí a allá. ¿Qué es importante de la fase de organogénesis? Pues génesis, formación, órgano, formación de órganos. Es decir, que en esta fase se están creando todos los órganos y sistemas y después en el periodo fetal, que va desde la semana 8, van a madurarse. Y obviamente cada capa germinal va a dar unos tejidos y unos órganos específicos, que es la esencia de esta tutoría. También hay que considerar que en el periodo embrionario, es decir, este que estábamos viendo, desde la fecundación hasta la semana 8 y especialmente desde la semana 3, hay una alta susceptibilidad a la teratogénesis. Acordémonos que terato es monstruo, génesis, formación. Entonces es básicamente pues, la formación de personas con malformaciones congénitas. Y acá esto es lo que se grafica en esta gráfica, perdón la redundancia, que acá vemos las semanas de gestación, acá se terminó el periodo fetal, el periodo embrionario, acá inició el periodo fetal, y el riesgo de teratogénesis es demasiado alto en las primeras fases del embarazo. Por eso es súper importante como tener mucho cuidado, especialmente al inicio del embarazo. Ahora sí vamos a iniciar con el ectodermo. Acordémonos primero que ecto es afuera, entonces vamos a pensar como lo más externo. Este se formó en la tercera semana de desarrollo porque se formó con la gastrulación, con la formación de las 3 capas germinales, y el ectodermo es el que estamos viendo acá en esta imagen. Entonces, esta es una vista dorsal, es decir, estamos viendo la espalda del embrión. Este es nuestro nodo primitivo que ya habíamos visto antes y esta es nuestra estría primitiva. Sabemos que la estría es lo más caudal, o sea, hacia la cola del embrión, mientras que lo que no está hacia la estría primitiva es lo más cefálico. Y acá hay que recalcar que este disco trilaminar, en esta fase todavía es como el embrión únicamente un disco, es más ancho en el extremo cefálico acá que en el extremo caudal. Básicamente, pues vemos como simplemente es más ancho. Y eso también nos permite diferenciar qué parte del embrión estoy viendo. Acordémonos que fue muy importante también en la tercera semana de desarrollo la formación de la notocorda, porque es un importante inductor del eje axial del embrión, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa? Gracias a la notocorda y su señalización molecular, el ectodermo que queda arribita de la notocorda va a engrosarse. Y cuando se engruesa, forma la placa neural. Igual vamos a verlo en una imagen más adelante, pero por ahora hay que tener en cuenta que una parte del ectodermo forma placa neural. Acá vemos un embrión de la vida real. Estamos viendo su vista dorsal. Acá ya no es tan fácil identificar qué es lo que estamos viendo, pero en esencia estamos viendo este mismo embrión, solo que una foto de verdad. Estamos viendo hacia nosotros, digamos, en una ubicación 3D, hacia nosotros se encuentra la cavidad amniótica, más lejos de nosotros se encuentra el saco vitelino, es súper grande y por eso se ve que así como que protruye. Acá tenemos el nodo primitivo y hacia acá esta cosita como que esta unión de células es la notocorda, porque acordémonos que la notocorda va creciendo hacia sentido cefálico. Acá les puse como las longitudes y eso, como el tamaño de este embrión en esta fase. No hay que tenerlo memorizado ni nada, es como dato curioso. Entonces, seguimos con la placa neural y esto es a lo que me estaba refiriendo. Tenemos primero el código de color azul ectodermo, pero como también sabemos diferenciar
qué estamos viendo ectodermo? Porque es la parte, la capa germinal más dorsal. Entonces, sencillamente el ectodermo siempre está más hacia arribita y si pensamos en su implantación en la madre, siempre está más cerca de los tejidos maternos. Acordémonos que la implantación se da hacia el polo embrionario y la parte más dorsal del embrión siempre va a dar más cerquita a la mamá. Entonces, el ectodermo se engrosó y formó acá esta placa, que son estas células que simplemente son más grandes, más gruesitas. Y esto será el paso fundamental para la formación del neuroectodermo. Ecto hacia afuera y neuro, sistema nervioso. Entonces será lo que nos va a permitir formar el sistema nervioso. Acá, que es súper importante, por un lado el factor de crecimiento de fibroblastos o FGF por sus siglas en inglés, y este induce el ectodermo para formar la placa neural, es decir, induce la formación del sistema nervioso. Por otro lado, y estos dos son como antagonistas, estos nos hacen efectos contrarios, la proteína morfogénica del hueso es la que induce a que se forme epidermis. La epidermis será el derivado ectodérmico que no forma sistema nervioso. Acá será, estos son los precursores de epidermis. Y en esencia tienen efectos contradictorios estas dos moléculas porque cuando se libera el factor de crecimiento de fibroblastos, va a reducir la señalización de la proteína morfogénica de hueso. Es decir, que si yo elevo el coso de fibroblastos, bajo el cosito de los huesos y por lo tanto induzco la formación del sistema nervioso. Es decir, que si este eleva, entonces favorezco pues, el desarrollo neural. Vamos a seguir viendo esto. Esperen. Acá es importante. Sí, listo. Ya lo repito. Entonces, y de hecho, voy a utilizar acá la imagen. Es importante considerar que tenemos inicialmente un engrosamiento del ectodermo. El ectodermo es lo más dorsal. Se engruesa el ectodermo. El surco neural es importante, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero por ahora el surco neural se encuentra aquí. Y esta es nuestra placa neural que va a formar, va a ser precursora para la formación del sistema nervioso. El factor de crecimiento de fibroblastos induce la formación del sistema nervioso. Este es como pro-neuro. En cambio, la proteína morfogénica de hueso, que es BMP, como por sus siglas en inglés, induce a formar epidermis, es decir, lo que es derivado ectodérmico, pero no es sistema nervioso. Y pues epidermis es la parte más externa de la piel, que igual lo vamos a considerar más adelante. Entonces, si elevo, ¿qué hace que el ectodermo se engruese? La señalización molecular. Hay señalización molecular de todas partes, pero la fundamental que hay que considerar es la notocorda. La notocorda es fundamental para esta inducción neural. Pero bueno, entonces, siguiendo con esto, el coso de crecimiento de fibroblastos promueve la inducción neural, es proneuro. En cambio, la proteína morfogénica de huesos es antineuro, es proepidermis. Si nosotros elevamos el factor de crecimiento de fibroblastos, vamos a reducir la intensidad de la señalización de la proteína morfogénica de huesos. Y por lo tanto, disminuimos la inducción de la epidermis. Y si disminuimos la inducción de la epidermis, entonces solo nos queda otra vía, que es inducir la formación del sistema nervioso. Es decir, que para que se forme este sistema nervioso, más adelantico, es importante que este se eleve y este disminuye entonces la proteína morfogénica de hueso. Y para tener en cuenta, este engrosamiento del ectodermo y por lo tanto formación de la placa neural requiere de la inducción de la notocorda. Entre muchas moléculas es importante considerar Sonic Hedgehog, que es este SHH. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante en la tutoría. Entonces, vamos a seguir con esto. Si tienen dudas, me piden que repite o que repita o que explique de otra forma. Entonces, la neurulación es el proceso por el cual la placa neural, que es la que les dije, es este ectodermo que se engrosó, forma el tubo neural. Y este tubo neural es el que ya propiamente nos va a ayudar a la formación del sistema nervioso central.
Primero que hay que considerar que hay una extensión convergente y en esencia este concepto extraño simplemente significa que la placa neural se va a alargar en un sentido cefalocaudal o craneocaudal. En esencia, tenemos este engrosamiento de la placa neural, pues del ectodermo y formación de placa neural, y esto se va a dar así como a nivel cefalocaudal del embrión. Si consideramos que esto es algo cefálico y esto también es cefálico. Conforme esta placa neural se va alargando, va a haber dos componentes fundamentales que se van a formar. Por un lado, los bordes, entonces, primero les voy a explicar esto. Por un lado, la región medial se hunde. Medial, acuérdense que es lo del centro. Entonces, ¿yo cómo sé que es medial? Porque acá está la notocorda. La notocorda es fundamental para que el embrión se ubique y también para que nosotros nos ubiquemos. Entonces, primero que considero, este es un corte transversal, porque no veo pedículo de fijación. Veo la notocorda aquí a nivel medial y la región medial de la placa neural se hunde. Vemos cómo queda así como ectodermo, hundido y ectodermo. Este hundimiento es el surco neural. Y van a quedar otras partes más arriba, digamos elevadas, que son estos bordes laterales. Y acá se ven aquí los bordes laterales, acá más adelante. Entonces, bordes laterales se elevan y esto va a formar los pliegues neurales. ¿Para qué me sirven los pliegues neurales? Porque estos pliegues neurales van a comenzar a unirse, van a fusionarse y esto nos permitirá la formación del tubo neural. ¿Qué es el tubo neural? Esta estructura, que les pongo el amarillo más grande, que queda a nivel dorsal de la notocorda, viendo la notocorda, y por lo tanto queda también a nivel dorsal del embrión. Entonces, como les estaba mencionando, los pliegues neurales se van a acercar uno a otro. Esto es lo mismo que estábamos viendo, pero no en un corte transversal, sino que estamos viendo una vista dorsal. Vista dorsal. Y en esencia acá vemos cómo se dio el hundimiento del surco neural y acá se forman, pues esto no es 3D, pero si lo viéramos 3D estaría más cerca hacia nosotros, unos pliegues que se van uniendo y se van fusionando. Y acá vemos exactamente esto, el surco en el centro y acá la unión. Esta fusión de los pliegues neurales, que es lo que les estaba comentando, que son estas partes más elevadas, inicia en la región cervical, es decir, más hacia el polo cefálico del embrión, más hacia la cabeza, y continúa en esta dirección cráneo-caudal, o sea, de adelante hacia atrás, desde la cabeza hacia la cola. La consecuencia de este proceso, como les había dicho, de la neurulación y de esta fusión de pliegues neurales, es que vamos a formar el tubo neural. Y el tubo neural, el nombre nos dice como muy bien qué va a ser. Es un tubito que después va a desarrollarse y va a formar sistema nervioso, específicamente sistema nervioso central. Hay que considerar que conforme se va dando esta fusión, primero los extremos cefálico y caudal. Acordémonos, esto es una vista dorsal, esta es la parte más como ancha, y por lo tanto esto será el extremo cefálico hacia la cabeza del embrión, y este es el extremo caudal. Inicialmente, los extremos cefálico y caudal se van a comunicar con la cavidad amniótica. Vemos cómo están no totalmente cerrados aún. La cavidad amniótica está más hacia nosotros en esta imagen. Y conforme se da este proceso, conforme la fusión no está totalmente desarrollada, vamos a tener la formación de neuroporos. Neuroporos, pues neuro, nervioso, y poros se refiere en este caso como a huequitos, como espacios de comunicación. Y vamos a tener dos neuroporos. Uno anterior, y acordémonos que lo anterior es lo más craneal, o sea, acá, lo más cefálico, es nuestro neuroporo anterior, que es lo mismo que señalo acá. Ah, bueno, para usar, esperen, voy a usarlo azul, ya. Neuroporo anterior. Y el otro neuroporo será el neuroporo posterior, que está hacia la región caudal, hacia la cola del embrión. Estos son como dibujos, representación, y estos son imágenes de verdad de los embriones. Entonces,
acá hay que considerar que tenemos dos neuroporos. Estos neuroporos, es decir, esta comunicación de la fusión de los pliegues neurales con la cavidad amniótica, después se tiene que cerrar, porque yo quiero tener un tubo continuo, un tubo que nos vaya a permitir la maduración del sistema nervioso. Tranquis, no hay ningún problema con que me hagan devolver. La idea es que entendamos súper bien esto, o sea, de verdad, súper bien. ¿Por qué en un corte sagital se da el pedículo de fijación y no en uno coronal? En un corte coronal podríamos llegar a ver el pedículo de fijación, pero espérenme un segundo, voy a traer el peluche que usé en la otra tutoría para que eso quede más claro. Espérenme un segundo. Listo. A mí me sirve entender así. Si no les sirve entender con peluchito, me avisan. Pero en esencia tenemos nuestro embrión. Esta es la vista dorsal inicial del embrión y estamos hacia acá. Acá. Esta es una vista dorsal. ¿Qué estamos viendo? La espalda del embrión, acá está la cabeza, o sea, lo cefálico, hasta acá está la cola, o sea, lo caudal. Si yo hago un corte transversal, bueno, espera, primero ubicamos esto. Este es nuestro pedículo de fijación. Digamos que acá vuelvo y veo mi embrión, extremo cefálico, extremo caudal, y hacia el extremo caudal tengo mi pedículo de fijación, en este caso la colita de este cerdito. ¿Qué tengo que considerar? Que si yo tengo esta vista dorsal y le hago un corte transversal, no veo la cola, ¿no? Porque lo corté, es como si cortara este peluche a la mitad, no veo de ninguna manera el pedículo de fijación, a menos que, digamos, lo cortara por aquí, pero eso no se hace, generalmente se corta hacia la mitad. Si yo le hago un corte sagital, hacia la mitad, quedo con esta vista y veo de manera, digamos, bastante sencillita el pedículo de fijación, es decir, esta imagen principal. De corte sagital, veo la cola del cerdito, es decir, la misma colita del embrión y veo el pedículo de fijación. En un corte transversal no lo vería. ¿Qué sería este? Los cortes coronales, yo nunca he visto así que hagan cortes coronales en embriología, porque si se dan cuenta, si yo hago un corte coronal de acá, no voy a ver casi nada. Voy a ver un montón de células iguales, por ejemplo, voy a ver un montón de ectodermo, o si corto más hacia acá voy a ver un montón de mesodermo, o si corto más hacia acá voy a ver un montón de endodermo. Entonces, en un corte coronal, si lo hiciera estratégicamente, digamos, muy hacia dorsal, podría haber una parte del pedículo de fijación. Pero en los cortes en los que yo veo mejor el pedículo de fijación y que tengo total certeza de que estoy viendo este precursor del cordón umbilical, es en un corte sagital. O sea, si hago esto. ¿Está claro? Ah, ok, con gusto. ¿Cuál es la función de los neuroporos? Ninguna que yo sepa. No soy totalmente versada en función de neuroporos. Inicialmente, lo único que hacen es comunicar, como les estaba mencionando, comunican este tubo neural con cavidad amniótica. Creo que no tienen una función definida, sino que simplemente son resultado de que no se ha formado totalmente el tubo neural. Es decir, son como parte del tubo neural inmaduro. Lo importante de los neuroporos es cuando se cierran. Ahí sí es importante, especialmente el neuroporo anterior. Y a eso es a lo que vamos. Entonces, estos neuroporos inicialmente, como les digo, comunican. ¿Por qué comunicarán? No lo sé. No sé si tengan una función específica. Pero estos se tienen que cerrar conforme va dándose la maduración del embrión. El neuroporo anterior es el primero que se cierra. Eso es lo único que tienen que memorizarse del cierre de los neuroporos. El día específico, no, porque además varía como de embrión en embrión, sino que se define por las etapas de Carnegie, las Carnegie. Pero en esencia solo hay que considerar que el neuroporo anterior se cierra antes, aproximadamente hacia el día 25, mientras que el neuroporo posterior se cierra hacia el día 28, más tardecito.
La conclusión de todo este proceso será que tendremos un tubo neural y va a tener una porción caudal, es decir, hacia la colita, que es más estrecha. Y esta va a ser importante para la formación de la médula espinal. Por otro lado, tenemos una porción cefálica, acá más hacia la cabeza, más ancha. Y esta será importante para la formación de las vesículas cerebrales. Con esto seguimos hacia la formación de las vesículas cerebrales. Tenemos dos grandes etapas en la formación del sistema nervioso central. Una, la etapa de 3 vesículas. Vesículas son estos como bolsas que se van formando tras el cierre de los neuroporos, específicamente acá, neuroporo anterior. Y entonces tenemos una etapa de 3 vesículas y otra de 5. ¿Qué es importante? Acá les puse así como con colorcitos para que nos acordemos de los, como, qué vesícula de la etapa de 3 vesículas nos formará vesículas en la siguiente etapa. El prosencéfalo, que es la primera vesícula que vemos acá, dará lugar a 2 vesículas después, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no cambia, este es lo mismo, exactamente lo mismo. Y de hecho, cuando estemos hablando ya del sistema nervioso adulto, o sea, cuando ustedes vean neuro, como mucho más adelante, el mesencéfalo se llama exactamente igual en el sistema nervioso maduro que en el desarrollo embrionario, es decir, el mesencéfalo que hace parte del tronco cerebral. Y finalmente tendremos una vesícula acá que es el rombencéfalo. Y este va a formar por un lado el metencéfalo y por otro lado el mielencéfalo. Esos son estos derivados. ¿Cómo nos podemos aprender esto? Yo me lo aprendí para el examen de estaciones. A mí no me lo preguntaron, pero siempre me decían que era importante. Entonces, yo les digo que es importante memorizárselos, sino ahora para neuro, o sea que van adelantando. Mi tutora usó una memotecnia que me sirve hoy en día. Para el prosencéfalo pensamos un pro de tele con dientes. Entonces nos hacemos la imagen mental, una persona pro mirando televisión con dientes y así tenemos prosencéfalo, telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo se queda igual, entonces nos acordamos de ese que nunca cambia. Y finalmente el rombencéfalo mete miel. Esas son como dos memotecnias para acordarnos de esto. Después de que se cierra el neuroporo anterior se forman las veces. Sí, exacto. Tras el cierre del neuroporo anterior, este se va a comenzar a segmentar y forman estas vesículas. ¿Y qué es importante de estas vesículas? Que cada una de estas vesículas va a formar elementos específicos del sistema nervioso, que es lo que les sale acá entre paréntesis. Entonces, el telencéfalo dará lugar a los hemisferios cerebrales, entonces, en esencia, izquierdo y derecho. Y encéfalo, tálamo, hipotálamo y así. Acá, con gusto. Acá hay que considerar que esta médula realmente no es la médula espinal, porque acordémonos que la médula espinal no es de neuroporo anterior, sino de neuroporo posterior, sino que este es el mesencéfalo puente bulbo. Esto es del bulbo. Es decir, para no complicarnos mucho, tallo cerebral. No es la médula espinal, sino que es una parte del tallo cerebral, la parte más caudal del tallo. Por otro lado, tenemos la cresta neural. Entonces, hasta acá resultamos en tubo neural, formación de sistema nervioso central. Es decir, cerebro, sí, encéfalo, que contiene el cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Y adicionalmente tenemos la médula espinal derivada del neuroporo posterior. Eso es sistema nervioso central. La cresta neural es fundamental para el sistema nervioso periférico. Entonces, teníamos acá el engrosamiento del ectodermo y por lo tanto la formación de, pues acá ya definido, el tubo neural. Acá inicialmente placa, acá tubo. La parte más dorsal del tubo y que hacía parte de los pliegues neurales, estas partecitas, es la cresta neural. Es importante de la cresta neural que luego va a comenzar a migrar a prácticamente todo lado. Específicamente va a comenzar a migrar en el mesodermo,
esto es mesodermo, lo que siempre sale rojito. Y acá, inicialmente tenemos esta cresta metida en el tubo neural hacia la parte más dorsal. Y después la cresta se sale, como que se escapa, queda aquí, y comienza a migrar. La cresta neural no pi. El surco neural era el, esperen, para tener el surco neural es únicamente el hundimiento de la placa neural. Y es importante para la formación de tubo neural, o sea, sistema nervioso central. Para ponerles aquí en imagen, esperen, borro este montón de dibujos. Surco neural es, uy, qué mal pulso, es únicamente el hundimiento de esta placa neural, o sea, del ectodermo engrosado. Surco es que se hundió. En cambio, la cresta neural es un derivado de estos pliegues neurales. Y, bueno, por un lado, mientras que el surco neural será importante para el tubo neural, es decir, para el sistema nervioso central, la cresta neural se escapa de este tubo, se escapa de aquí, comienza a migrar a todas partes. Y conforme migra, va formando sistema nervioso periférico. Va a haber dos rutas de migración que van a determinar. Ah, bueno, si esto queda claro, si la diferencia, me avisan, please. Si no queda claro, lo repito. Listo. Entonces, va a haber dos rutas de migración. No es importante cómo saber exactamente qué es esta ruta, sino el derivado de estas dos rutas. Va a haber una ruta dorsal, recordémonos, lo dorsal es lo más afuera, lo más externo, y lo ventral es lo más hacia adentro. La ruta dorsal va a ir a través de la dermis, como por aquí, y será importante porque la cresta neural formará melanocitos, es decir, las células de la piel que se encargan de la producción de melanina y de la pigmentación. Y habrá otra ruta de migración de la cresta neural que formará muchísimas cosas, demasiadas, entre ellas ganglios sensitivos, neuronas del sistema nervioso autónomo, es decir, simpáticas, entéricas, células de Schwann, que son unas células que recubren los nervios y recubren en general neuronas, y también células de la médula de la glándula suprarrenal. Con base en esto, hay que considerar que de la cresta neural derivan un montón de cosas, muchísimas cosas. A mí me preguntaron en el examen, era como una imagen así, póngale, y salía una flecha y decía, ¿cuál es la estructura? Entonces ustedes, cresta neural. Y la segunda pregunta era, considerando la estructura señalada en la imagen anterior, mencione tres derivados de la cresta neural. Acá ustedes tienen la respuesta. Pueden poner lo que quieran, si les llega a salir esto. Y por lo tanto, bueno, súper importante que la cresta neural propiamente no es una capa germinal porque es derivada del ectodermo, acordémonos, lo azulito, azulito, pero forma un montón de cosas. Y esta es una imagen de la vida real de un corte transversal del embrión. Aquí tenemos el tubo neural. Aquí, ¿qué tenemos? Alguien que me diga más hacia ventral del tubo neural. Pueden decir lo que crean. Pista. Se forma en la tercera semana. Y es, bueno, es que acá si les digo esto ya saben, pero es un importante o como fundamental para el desarrollo del eje axial del embrión. Notocorda, exactamente. La notocorda siempre es esta como bolita que se ve en un corte transversal. Acordemos que acá para usar esto. La notocorda en un corte transversal se ve como una bolita. En cambio, en un corte sagital se vería como un tubo, porque en esencia es como una gran salchicha que va así, a nivel sagital. Entonces, siempre a nivel ventral del tubo neural encontramos la notocorda, que es fundamental para su señalización, para inducir el tubo neural. Y acá, hacia lo más dorsal del tubo neural, encontramos la cresta neural,
que después se va a separar, acá no se ve separada, pero bueno, se separa, forma acá como una capa, se va a ver más o menos así, y comienzan a migrar a todas partes. Derivados de la cresta neural, ahí les puse propiamente todos los derivados de la cresta neural. No tienen que aprenderse todos, claramente no. ¿Cuáles les recomiendo? ¿Cuáles son como muy importantes? Células de la glía, melanocitos y médula suprarrenal. Adicionalmente sería importante ganglios de la cadena simpática, es decir, ganglios del sistema nervioso autónomo. Hay que considerar que la cresta neural tiene muchísimos derivados. Como uno interesante, no, como dato curioso, también los precursores de los dientes y por lo tanto los precursores del esmalte dental. Ya terminamos cresta neural, entonces de ectodermo ya tenemos tubo neural que va a formar sistema nervioso central, cresta neural que va a formar sistema nervioso autónomo, bueno, autónomo y periférico y un montón de cosas. Y adicionalmente tenemos el ectodermo superficial, que es el que va a formar la epidermis, es decir, la capa más externa de la piel. ¿Cuál es este? Es en esencia todo ectodermo que no pertenece a la placa neural. Entonces, si nos acordamos, teníamos esta placa neural que comenzó a doblarse y formó tubo neural y tenía arribita cresta neural. Y todo lo que quedó afuera, que no se engrosó, es decir, que no formó placa neural, queda aquí recubriendo y es ectodermo superficial. Eso es lo importante. ¿Qué forma? Epidermis. Y acá se los puse con flechitas. Es esto. Esta capa azul que no hace parte del tubo neural. Y acá está la monotocorda para recordarla. Finalmente, entonces, tenemos todos los derivados del ectodermo. En Langman dicen que son todos los órganos que mantienen un contacto con el mundo exterior, lo cual, pues no sé si sea muy explícito, pero ahí están en una lista todos los derivados del ectodermo, uniendo tanto tubo neural, cresta neural y ectodermo superficial. ¿Qué pasa? Entonces, si nos devolvemos acá, estábamos hablando de tubo neural que forma sistema nervioso central. Si hay fallos en el cierre del tubo neural, ¿se acuerdan qué pasa? Específicamente si hablamos de fallos en el cierre de los neuroporos. Exacto. Anencefalia es uno que es súper importante. Entonces, si el fallo se da hacia la región craneal, hacia la región más cefálica, entonces no nos permitirá la formación de las vesículas que les estaba mencionando y por lo tanto no se va a formar ninguna parte del cerebro, del encéfalo. Y esto dará lugar a un niño con anencefalia. Este defecto no es compatible con la vida porque sin cerebro no se puede siquiera, por ejemplo, controlar la respiración. Entonces, serán niños que o fallecen apenas mueren o fallecen apenas nacen o no llegan a nacer. An es no y encefalia es encéfalo. Entonces, es niños sin encéfalo. Si el fallo de este cierre del tubo neural se da hacia la región caudal, es decir, entonces, en todo este recorrido por el que pasa el tubo neural y por el que se tiene que ir cerrando, entonces tendremos espina bífida. Ay, lo tomé. Espina bífida. Podríamos tener meningocele o mielomeningocele. ¿Qué quiere decir? Meningocele quiere decir que se salen las meninges, no se cierran correctamente en la formación del tubo neural, y mielomeningocele es el más grave de ambos, en el cual se sale las meninges, que son el tejido conectivo que recubre médula espinal, y adicionalmente la médula espinal sale. Y acá vemos un niño con espina bífida, con mielomeningocele, bueno, dos niños, y generalmente, si es muy grave el defecto, no es compatible con la vida. Si no es muy grave el defecto, sí puede ser compatible con la vida, pero puede generar síntomas como, por ejemplo, debilidad de miembros inferiores y así. Un elemento importante a considerar es que esta espina bífida se previene con la suplementación de ácido fólico. El ácido fólico, que es la misma vitamina B9, es
súper importante para prevenir defectos del cierre del tubo neural, es decir, estas dos. Y por lo tanto, de manera reglamentaria en Colombia se tiene que suplementar a las embarazadas hasta la semana 12 con ácido fólico y preferentemente desde antes de que se embaracen. Terminamos ectodermo, me avisan si tienen dudas de ectodermo o si sigo con mesodermo. Voy a seguir con mesodermo, si tienen dudas me avisan. Entonces, mesodermo ya sabemos es la segunda capa germinal. Inicialmente es únicamente una lámina delgada de tejido laxo de mesénquima a cada lado de la línea media. Es fundamental que la línea media es representada por la notocorda. Y a cada lado de esta línea media tenemos mesodermo, que es lo que sale rojito, por lo tanto esperen cambio de color, rojito. Mesodermo. Hacia aproximadamente el día 17 de desarrollo embrionario, las células más cerquita a la línea media, más cerquita a la notocorda, van a comenzar a proliferar, crecen mucho y van a formar este mesodermo paraaxial. Axial es lo medial y para es lo que queda cerquita a lo medial. Entonces se forman estas protuberancias, por así decirlo. Se va a formar adicionalmente el mesodermo intermedio, que su nombre lo dice, únicamente es como el de la mitad. Conecta el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral, únicamente como queda en la mitad entre los dos. Y el otro mesodermo importante, derivado del mesodermo, es el mesodermo lateral. También se llama placa lateral, pero pueden mencionarlo de cualquier forma. Y este, por un lado, va a revestir la cavidad intraembrionaria, que es esta que se va formando. Y es fundamental considerar que el mesodermo lateral forma dos hojas. Eso es clave. Hay una hoja somática o parietal. Yo prefiero usar el término parietal en general. A veces los doctores también como que usan más el término parietal, pero ambos son válidos. Y este mesodermo parietal es el que tiene continuidad con el mesodermo que cubre el amnios, es decir, el que cubre la capa, la cavidad amniótica y la capa de células que recubren esta cavidad amniótica. Y la otra hoja será la hoja esplácnica o visceral. Y si nos acordamos, visceral es lo que queda hacia adentro, hacia las vísceras, y por lo tanto será este mesodermo que tiene continuidad con el mesodermo que cubre el saco vitelino. El saco vitelino es fundamental para esta formación de las vísceras. El mesodermo lateral tendrá continuidad con el mesodermo extraembrionario. Acordémonos que este es un mesodermo intraembrionario porque es el de las tres capas germinales, pero acá afuera tenemos nuestro mesodermo conocido, aquí, que sería la hoja visceral del mesodermo extraembrionario. Acá tenemos cavidad coriónica y afuera tendríamos la hoja parietal del mesodermo extraembrionario. Ahora ya no nos vamos a enfocar en mesodermo extraembrionario, estamos únicamente hablando de los derivados intraembrionarios, pero es un poco para ubicarnos. Comenzando con el mesodermo paraxial, que recordemos es el que queda más cerca hacia la notocorda, más cerca hacia la línea media. Inicialmente ocurre que se va a segmentar y se organiza en somitas. Y esto se da en un orden desde la región occipital. Occipital es la parte más caudal de lo craneal, es decir, hacia acá, y va dándose la segmentación en sentido caudal. Acordémonos que nosotros sabemos que esto es lo más cefálico, por un lado porque generalmente se hace así, pero por otro lado, acá es un poco más ancho, por lo tanto cefálico, y se van formando estas aglomeraciones de células del mesodermo que se denominan las somitas. Acá vemos las somitas en la vida real y acá vemos las somitas con mayor zoom. Vemos cómo estas somitas están súper bien consolidadas, por así decirlo, y estas aún no se han formado. Eso quiere decir que se van formando en un sentido cráneo. Va a haber 4 pares occipitales de somitas, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y entre 8 y 10 coccigios. El número de somitas realmente no importa que se lo memoricen. Hay que considerar
que dependiendo del número de somitas que haya, se puede definir en qué día, como cuál es la edad del embrión, porque se van formando de manera muy definida. Pero así de memoria no hay que saber. Solo hay que saber que se van formando en un sentido cráneo-caudal. Algunas van a desaparecer, por ejemplo, estos pares occipitales, pero otras se mantienen y estas serán fundamentales para la formación de las vértebras. Vamos a seguir con esto para que quede más claro. Acá, las somitas se forman al lado del tubo neural. Sí, sí se forman al lado del tubo neural. Inicialmente, el ectodermo era más dorsal, pero conforme se da este plegamiento del embrión y formación de las somitas, no necesariamente es más dorsal. Es decir, que están acá al ladito. Para tenerlo claro, acá está el tubo neural y acá están las somitas, que es mesodermo paraxial. Es decir, se forman muy cercanamente. Y acá, para identificar las estructuras, que es súper importante, recordemos que este es el tubo neural derivado del ectodermo. Esta es la notocorda, que es un importante inductor de la formación del sistema nervioso. Y acá tenemos estas bolitas, que son las somitas, es decir, la organización del mesodermo paraxial. Para irnos adelantando, esto es mesodermo intermedio, el que está como en la mitad. Y los que forman dos capas serán mesodermo de la placa lateral. El que queda más hacia el saco vitelino, es decir, más ventral, será la hoja visceral, mientras que queda hacia el amnios, hacia la cavidad amniótica, será el mesodermo parietal. Bueno, hoja parietal del mesodermo lateral, para ser exactos. En cuanto a la diferenciación de las somitas, hay que considerar tres elementos importantes de esta subdiferenciación del mesodermo paraxial. Inicialmente, este mesodermo se epiteliza y por eso forma estas somitas con forma de dona, dice Langman. Sí, me parece correcta la descripción. Luego se desepiteliza. Y acá vemos cómo este esclerotoma es el primero que se desepiteliza, bueno, el que va a formar esclerotoma, porque tiene una disposición laxa de las células. Es importante entender que aquel que se encuentra más hacia ventromedial, es decir, ventro hacia abajo acá, medial hacia el centro, hacia la línea media, formará el esclerotoma. Y este es importante para la formación de las vértebras, como les estaba mencionando, y las costillas. Adicionalmente, el cartílago relacionado con ellas. Hacia el borde dorso-medial, dorso más hacia arriba, medial más hacia adentro, aquí encontraremos el miotoma. Y el miotoma también se formará hacia nivel ventrolateral, o sea, abajo, lateral, este. Mio es músculo. Entonces hay que considerar que este miotoma ayudará a formar células musculares, específicamente de la región de la espalda. Y acá vemos cómo en un momento el dermatoma queda entre esclerotoma y miotoma. No siempre se mantiene esta relación, inicialmente sí. Y este formará derma, que es importante para la dermis. Pero generalmente dermatoma y miotoma van a unirse. Y acá vemos cuando ya se unen. Esta es una etapa más inicial y esta es una etapa más avanzada. Y vemos cómo dermatoma y miotoma quedan estrechamente juntos y esto va a permitir la formación del dermomiotoma. Dermo ayudará a la formación de la dermis de la espalda y dermis es este tejido conectivo que hace parte de la piel. Acordémonos que teníamos acá epidermis, derivada de ectodermo, y abajito tendremos la dermis, derivada de mesodermo paraxial. Y adicionalmente este dermomiotoma ayudará a formar músculos de la espalda, de la pared del cuerpo y algunos músculos de extremidades. No todos, algunos. Y así queda finalmente este mesodermo paraxial, con esclerotoma, con miotoma y con dermatoma. Para la diferenciación de las somitas es importante la acción de múltiples moléculas, no tienen que memorizárselas. Hay que considerar
que los genes y las moléculas producidas a partir de ellos regulan esta diferenciación y es fundamental Sonic Hedgehog y Nogina, que es producida a partir de la notocorda y también de unas partes del tubo neural. Para que, bueno, Sonic Hedgehog es importante en muchos elementos de la formación embrionaria. En mesodermo es importante por la maduración del miotoma. Y previamente para tubo neural era importante pues para la formación del tubo neural. Como dato curioso, Sonic Hedgehog se llama literalmente así, o sea, esta molécula se llama así por el cosito de caricatura, el porcoespín, porque los científicos que lo descubrieron vieron que tenía como una estructura similar a un puercoespín y por lo tanto dijeron que se parece, que así tenía que llamarse. Si nos preguntan un derivado es mejor poner dermatoma o dermis. Dermis, 100%. Porque dermatoma no es un derivado, no es un tejido adulto. Entonces, si les preguntan del derivado, siempre es lo del tejido adulto, es decir, dermis, músculos de la espalda, músculos de la pared del cuerpo, específicamente pared abdominal, así, tejidos maduros. Y como aplicación, los somitas son importantes específicamente por la formación de los dermatomas, ya que estos dermatomas y miotomas, es decir, dermomiotoma, que van muy cerquita, van a conservar la inervación derivada del segmento de origen. Es decir, estos inicialmente comenzaban acá a nivel paraxial y después van a comenzar a migrar hacia lateral y esto es lo que vemos en esta imagen. T2 es un dermatoma, inició acá con el somita y comienza a ayudar a inervar toda esta región. ¿Algunos saben cuál es esta enfermedad o qué les parece? Si no saben, díganme, no sé. Bueno, hay silencio en la sala. Ya, ok, tranquis. Es herpes zóster que forma el dermatoma. Derma piensa en piel y específicamente en dermis. O sea, dermatoma, dermis. ¿Qué es importante? Acá, para devolvernos un poquito. Ay, pero siempre se me pasa. Em, dermatoma y miotoma van a estar después estrechamente unidos y van a formar por parte derma, dermis, y por parte mio, músculo. ¿Qué pasa? Que conforme va dándose la migración de las células, entonces los somitas inicialmente son así, pero después se va dando la migración para la formación de todo el organismo, se va dando también la inervación, es decir, como la dotación nerviosa de cada uno de los segmentos. La inervación será dada por el sistema nervioso, específicamente acá, si estamos hablando de estos, sistema nervioso periférico, que deriva de la cresta neural. Acordémonos también que la cresta neural migra, o sea, la cresta neural va a todas partes y forma un montón de cosas, entre ellas la inervación de estos dermatomas. Y acá lo que vemos, cada uno de estos, digamos C3, C4, C5, es un dermatoma que conserva inervación. ¿Por qué es importante esto en un ejemplo práctico de la vida real? Es porque el herpes zóster es una enfermedad cutánea que se da por la reactivación del virus varicela zoster, que es un herpes virus tipo 7. Eso no se lo tienen que memorizar ahora, se lo dato. Que es importante que genera un patrón cutáneo, unas vesículas, esto como un sarpullido, que sigue un dermatoma específico. Vemos cómo el sarpullido solo se da en esta región, no es como difuso, solo se da ahí. Esto se da por esta inervación por dermatomas. Acá podríamos decir que se afectó posiblemente T6, dermatoma torácico 6. Esa es una aplicación práctica. Siguiendo con el sorbo intermedio, oigan, esto está re largo, es que esta tutoría es muy larga. No sé si quieran 5 minutos de descanso o seguimos y así salimos antes. Como prefieran, yo lo hago. ¿O será que les mando una encuesta?
Voy a mandar una encuesta. Ay, no, esto está como lento. Mejor díganme por chat. Ya, ya, ya. Pero ya. Están. No, sí, no. ¿Ya le sale? Listo. Gracias. No me salió la encuesta. Entonces, íbamos en mesodermo paraxial, seguimos con mesodermo intermedio, que era el que quedaba entre los dos. ¿Qué es importante este? En esencia, se diferencia, o sea, va a formar estructuras urogenitales. Uro, orina, sistema urinario, y genital, pues los genitales. Importantísimo acá, las gónadas. Entonces, lo más importante del mesodermo intermedio son sus derivados, que en esencia serán los riñones, partes de las gónadas, pero gónadas, y conductos de este sistema genitourinario. Acá podrían poner en un ejemplo, si les llegan a preguntar, uréteres. Los uréteres derivan del mesodermo intermedio. Recordemos que este es riñón, uréter y vejiga. Que hay que considerar, dibujito feo, pero por si acaso, que los riñones y los uréteres sí se forman por el mesodermo intermedio, pero la vejiga no. Ya vamos a ver de qué se forma. Y siguiendo con esto está el mesodermo lateral. Entonces, seguimos con el paraxial, el intermedio, formará mesonefros, que será precursor para la formación de los riñones, y estas hojas del mesodermo lateral. Hay dos hojas, como les mencioné, la hoja parietal, que es aquella que es más lejanita, y va a revestir la cavidad intraembrionaria, y la otra es la hoja visceral, que queda más cerca, más visceral, y es la que rodea órganos. Que hay que considerar, este mesodermo va madurando conforme pasa el tiempo. Entonces, inicialmente teníamos esta hoja parietal y hoja visceral, que salían del mismo lado, pero después se separan totalmente y queda acá la hoja visceral más adentro, toda esta, y hoja parietal, espérate, hoja visceral más adentro, que es esta, acá, disculpen, ya, la visceral, y hoja parietal, que es la que queda afuera. Y hay que considerar adicionalmente que esto será mesodermo extraembrionario, hoja visceral. Que esos conceptos a veces se mezclan, pero esto es lo que tenemos que tener claro. Lo más visceral, cerquita al intestino, al tubo digestivo, será la visceral. Y lo más externo, acá, será lo parietal. Lo más externo, pero dentro del embrión. Mesodermo intraembrionario. Y en cuanto a los derivados, por un lado, la hoja parietal ayudará a formar dermis de la piel, de la pared del cuerpo y de las extremidades. Acordémonos que la dermis de los dermatomas era de la espalda y de muy pocas extremidades. Y adicionalmente huesos y tejido conectivo de las extremidades. Es decir, lo parietal es de lo extremidades. En cambio, la hoja visceral será importante para revestir la pared del tubo intestinal, que era lo que les estaba mencionando aquí, lo que queda más adentro. Para quedar claro, esta es la visceral y esta es la hoja parietal del mesodermo intraembrionario lateral. Y también hay que considerar que este mesodermo lateral ayudará a formar membranas serosas, que son tres, únicamente tres en el organismo. Son aquellas que recubren el peritoneo, que queda en la cavidad abdominal, la pleura, que recubre los pulmones, y el pericardio, que recubre el corazón. Y cada capa, cada hoja del mesodermo lateral ayudará a formar una hoja de esta membrana serosa. Entonces, la hoja parietal del mesodermo lateral ayudará a formar la hoja parietal del peritoneo, y la hoja visceral del mesodermo lateral ayudará a formar la hoja visceral del peritoneo igualmente.
o pleura o pericardio. Aplica para estos tres. Únicamente estas tres membranas serosas. Y esta, ay, perfecto. Esta. Igual está subida la presentación para que revisen cuando quieran. Listo. Voy a... ah, Listo. Bueno. Y también hay que considerar que otro de los derivados del mesodermo lateral son los vasos sanguíneos y en general todo el sistema vascular. A partir de este mesodermo se van a dar dos procesos. Uno, vasculogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos de nuevo a partir de islotes sanguíneos. Los primeros islotes, estos son los islotes, como inicialmente acá tenemos células del mesodermo, vamos a formar hemangioblastos, que son las células inmaduras precursoras de células hematopoyéticas, y después ya se va a dar la formación de estos vasos sanguíneos. Primero tenemos unos islotes, que son la parte, digamos, la fase más inmadura, inicialmente en la pared del saco vitelino, que acá me sale cortada, pero bueno, ven saco vitelino abajo, ahí está, estos islotes, y luego en el mesodermo lateral estarán los islotes para la formación de los vasos sanguíneos. Otra forma de formación de los vasos sanguíneos será con angiogénesis. Angio, vaso, génesis, formación, y esta será una formación de vasos sanguíneos a partir de otros vasos que ya existieron. Esto nos ayudará a formar todo el sistema vascular compuesto por el corazón, por vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Y listo. Eso fue, espera. Eso era el concepto normal, digamos, fisiológico de el mesodermo. Si específicamente esta parte de la maduración del mesodermo lateral, específicamente la formación de vasos sanguíneos, sale mal, hay errores en esto, se pueden dar hemangiomas capilares. Oma es tumor. Hemangio, estábamos viendo, es formación de vasos y de sangre. Y estos serán estas agrupaciones de capilares con una densidad anómala, formarán tumores. Este es mucho más grave, como vemos, compromete cavidad oral, y este es totalmente benigno, no tiene ningún efecto patológico. Ahora vamos a seguir con endodermo. Ambos. Derivado del mesodermo es todo el sistema vascular, y ese sistema vascular comprende vasos sanguíneos, corazón y vasos linfáticos. O sea, el sistema vascular es lo más grande, por así decirlo. Espero que te quede claro. Y vamos a terminar con formación del endodermo. Esta parte, la verdad, no es tan larga. Endodermo es muy lógico. El endodermo, habíamos visto, endo es lo más de adentro, lo que queda más cerca hacia el polo ventral del embrión. Entonces acá vemos cómo el endodermo cubre la superficie ventral del embrión, y acá lo ubicamos, esperen, cambio de color. Lo ubicamos en esta fase y constituye el techo del saco vitelino. Este es nuestro saco vitelino. Para repasar, ¿qué corte estamos viendo aquí? Exacto, corte sagital, porque estamos viendo el pedículo de fijación, formará cordón umbilical. Si yo veo el pedículo, yo sé que esto es un corte sagital. Entonces, estamos viendo acá el endodermo, y en esencia que hay que considerar que su sistema derivado es el tubo digestivo. Pero si ustedes les preguntan un derivado del endodermo y dicen tubo digestivo, baila, porque se quedan sin derivados, ¿saben? Como que tubo digestivo es algo muy amplio, tenemos que ahondar en qué significa que deriva en tubo digestivo. Hay que considerar, especialmente en esta formación del endodermo, que conforme van pasando los días y ya las semanas en el periodo embrionario, va a haber un plegamiento del embrión. El embrión va a crecer muchísimo, pero no va a seguir siendo un disco, sino que va a comenzar, por un lado, a plegarse en sentido cráneo-caudal para volver al amiguito. Antes esto era un disco así como totalmente así, y después el embrión va a formarse,
sí, formar este plegamiento. ¿Qué es lo que vemos aquí? En esencia vemos cómo, por ejemplo, acá queda súper claro con el ectodermo, como esto antes era totalmente plano y después forma como una curva. Esto es el plegamiento craneocaudal. Y adicionalmente va a haber un plegamiento lateral del embrión. Y ese no lo vemos en esta imagen porque eso es un corte sagital y no nos permitiría ver movimientos laterales. Pero tenemos que considerar que antes, esto es muy chistoso, antes el embrión era como así, totalmente plano, como un disco. Y van a comenzar a em, plegarse estas capas germinales y también plegarse las cavidades, tanto amniótica como saco-uterino, y va a dejar de ser un disco para formar como el embrión como lo conocemos. Queda así, plegado lateralmente. Para repasar, acá estamos viendo cavidad amniótica, acá estamos viendo saco vitelino, acá nos encontramos con el mesodermo, acá posiblemente ya sea mesodermo extraembrionario, es el que tiene la continuidad con el mesodermo lateral, y en el pedículo de fijación encontramos la unión de la hoja visceral y parietal del mesodermo extraembrionario. Hay que recordar eso. Ayuda a formar el cordón umbilical, como ya saben. Listo por esta parte. Y hay que seguir considerando. El endodermo dará entonces formación al tubo intestinal y este tendrá 3 regiones. Son bastante bien nombradas, son lógicas. Tenemos acá nuestro embrión. Siempre que vemos el pedículo de fijación, sabemos que esto es caudal y por lo tanto esto va a ser cefálico. Y de esta manera comprendemos que lo cefálico será lo más anterior del embrión y por lo tanto tendremos un intestino anterior, como por aquí. No hay límites definidos, o al menos que yo conozca en esta fase del embrión, simplemente el endodermo formará estas 3 partes. Por otro lado tendremos el intestino medio, que acá ya se ve más claro, y por otra parte el intestino posterior. Esto es en una fase inicial, pero como siempre, acá vemos como la embriología nos muestra procesos dinámicos, entonces acá vemos más adelantico cómo quedamos con el intestino anterior, intestino medio, como estaré aquí, y finalmente intestino posterior. Adicionalmente, como para relacionar con mesodermo, hacia la zona cefálica tendremos la formación del tubo cardíaco, que será fundamental para la formación del corazón. Y recordemos que este deriva del mesodermo. Esperen, no me faltó. El intestino medio, que es el que vemos aquí, conecta con el saco vitelino. El saco vitelino se va, inicialmente era como muy masivo y después se va quedando como relegado en el embrión, pero seguirá siendo conectado al, digamos, el espacio intraembrionario con el conducto del saco vitelino. Entonces, saco vitelino aquí, intestino medio aquí, y el conducto nos une a ambos. De nuevo, hay que considerar el plegamiento del embrión. Este ya es un embrión bastante avanzado, podría ser de unas 6 semanas, me parece. No hay que considerar, como, no hay que memorizarse en qué semana estamos en esta fase, solo hay que considerar como el proceso, la historia. Y conforme van pasando los días y las semanas, se va plegando el embrión. Acá vemos, pues ya claramente esto se ve como una cabecita, este es el extremo cefálico y este es el extremo caudal. Conforme se dando este plegamiento, va a haber una incorporación del alantoides al cuerpo del embrión. Entonces, ¿qué era el alantoides? Acá lo vemos. Era un derivado del intestino posterior, habíamos visto en tutorías previas. Y cuando este conecta con el intestino posterior, ya queda como totalmente inmerso en este intestino, formaremos la cloaca. ¿La cloaca de qué sirve? Ayuda a guardar desechos del embrión y después permitirá expulsarlos. En esencia, es como la basurita. Tiene ahí basurita. En otros animales, la cloaca persiste, por ejemplo, en las aves, si no estoy mal,
Las aves tienen cloaca y esto redunda en que, por ejemplo, las aves no tienen una distinción. Ay, también las tortugas, em, no tienen una distinción de si se está eliminando derivados, por ejemplo, orina, o si se está eliminando derivados del alimento como las heces. En esencia, la cloaca, si se mantuviera en el humano, sería un mismo hueco por el que salen absolutamente todos los desechos. Saldría chichi y popó por la cloaca. Esta no se mantiene en el desarrollo embrionario humano, pero sí se forma conforme se da este plegamiento. Y también hay que considerar que el cordón umbilical, aquí, quedar hacia ventral del embrión, va a quedar con tres estructuras fundamentales. Por un lado, el conducto del saco vitelino, que está aquí, porque acuérdense que es el que nos conecta intestino medio con saco vitelino. Este. Por otro lado, tendremos la alantoides, o el alantoides, que es esta evaginación del intestino posterior. Y adicionalmente, aunque aquí no se ven porque estamos haciendo énfasis en el intestino, pero adicionalmente se encuentran los vasos umbilicales. ¿Alguno me dice cuántas venas umbilicales hay? Una, exacto. Tenemos una vena umbilical, dos arterias. Eh, Acá aparecen los derivados del intestino, del tubo digestivo. Y esto es lo que ustedes sí podrían decir si les preguntan como, ¿cuál es un derivado de esta estructura? Y les ponen como esto. Entonces ustedes pueden decir esófago, estómago, páncreas, hígado, etc. Para ser más estrictos, el intestino anterior tiene sus propios derivados, el intestino medio también sus propios. No tienen que sabérselos de memoria ahora. Para considerar, el intestino anterior ayuda a la formación desde el esófago hasta porciones 1 y 2 del duodeno. El intestino medio irá desde la tercera porción del duodeno hasta 2/3 proximales del colon transverso. Y el intestino posterior será lo que va después de los 2/3 proximales, es decir, desde el tercio distal del colon transverso. No les hago mucho énfasis en esos derivados específicos ahora, porque lo que tienen que conocer es en general los derivados del tubo intestinal, pero sí es importante cuando vean gastro, que van a ver en quinto semestre, porque ahí sí se hace énfasis en estos derivados. Y es lo que les menciono. Adicionalmente, bueno, tendremos entonces todos los derivados del endodermo. Por un lado, lo que les mencioné, el revestimiento epitelial del tubo gastrointestinal. Y también se formará el epitelio del aparato respiratorio. Es decir, que del tubo digestivo se va a formar un sistema gastrointestinal y sistema respiratorio a partir del divertículo traqueobronquial, que hace parte del intestino anterior. Y si se acuerdan que les había dicho que el mesodermo intermedio formaba estructuras del sistema urogenital, pero no vejiga, porque la vejiga deriva del endodermo. Esa es la excepción del sistema urogenital. Adicionalmente, forma el parénquima de la glándula tiroides y paratiroides. La tiroides es una glandulita cercana al cuello y las paratiroides son glándulas accesorias. Se forma igualmente hígado y páncreas, como les había mencionado, hígado y páncreas. Y la cubierta epitelial de la cavidad timpánica y del conducto auditivo. Acá es importante considerar la formación de las bolsas faríneas. Esos son todos los derivados. Para finalizar, hay que considerar que la señalización molecular es importante en todo el proceso de todas las capas germinales. Y si se acuerdan, yo les había mencionado en la tutoría de disco germinativo trilaminar LEFTI2. LEFTI2 es una molécula importante para la definición de
el lado, digamos, sí, el- la señalización lateral izquierda, como dice el nombre, del embrión. Si el FT2 se expresa, entonces el embrión sabe qué estructuras del lado izquierdo tienen que formarse. Si hay errores en estos procesos, entonces los ejes del cuerpo, específicamente acá hablando del eje anterolateral, no se formará de manera adecuada. Y acá por eso tendremos el situs inversus. Y el situs inversus, esto únicamente refiere, como el término como tal, refiere sitio inverso, creo que es derivado del latín, y en esencia señala una ubicación anormal del eje anterolateral, específicamente de este eje medial lateral del cuerpo. Vemos, por ejemplo, cómo estas personas tendrán una lobulación invertida del pulmón, porque tendrán 3 lóbulos en el pulmón izquierdo. Tendrá el vértice del corazón a la derecha, y lo normal no es que sea hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Cuando el corazón se ubica hacia la derecha, se denomina dextrocardia, dextro, derecha, cardia, corazón. El estómago en estas personas se ubica a la derecha, no a la izquierda, el hígado a la izquierda y no a la derecha, es decir, todo a la inversa. Cuando este situs inversus se debe a una deficiencia ciliar, si recordamos, los cilios son estas estructuras celulares que nos ayudan al movimiento. Acá es importante la corriente ciliar para la movilización de las moléculas y de las células. Entonces tendremos el síndrome Cartagener, que tiene por un lado situs inversus y también malformaciones del árbol traqueobronquial. Finalmente tenemos el juego, pero como siempre, cuando es virtual no me dejo hacerlo porque yo ya hice los H5Ps. Pero entonces les dejo que hagan el H5P. em, es un derivado, es sobre los derivados de las capas germinales y espero que les sirva. Raquel, levantaste la mano, dime. Sí, una pregunta. Lo que pasa es que cuando estábamos en las clases, pues de todo, de las tres capas, pues a nosotros nos decían pues que obviamente cada factor como que señaliza para que algo se cree, ¿sí? O sea, no es porque esto va aquí y ya. Es importante que no lo sepamos. O sea, Eh, la profesora nos mencionó uno, que era el BMP4, que era Ujú, que si lo activo se forma el mesodermo y si lo inhibo se forma el ectodermo, ¿sí? ¿Sí exacto. estoy bien? Ok. Sí, eso, Vale. los que hay que saberse son los que les dije. O sea, específicamente en tubo neural hay que saber el de fibroblastos. Si se expresa factor de crecimiento de fibroblastos, induzco formación del sistema nervioso porque induzco formación de la placa neural, que acuérdense que es este engrosamiento del ectodermo. Y si por otro lado tengo el BMP, que es la proteína morfogénica del hueso, específicamente tipo 4, que no puse el número, pero específicamente ese, ayuda a la inducción de la epidermis. Y acá hay que considerar que el factor de crecimiento de fibroblastos y el BMP tienen efectos antagónicos. Si el decrecimiento de fibroblastos aumenta, entonces bajará la señalización de BMP, que es lo mismo que tú estabas diciendo. Y entonces, bueno, si aumenta el de fibroblastos, induzco la formación del sistema nervioso. Si por otro lado no induzco el de fibroblastos, sino que induzco BMP, formaré epidermis, que es lo que les estaban mencionando. Los que, en mi opinión, sí tienen que saberse es este, el de fibroblastos, el de proteína morfogénica de hueso y Sonic Hedgehog, que por eso también les puse el muñequito. Por un lado ayuda a la formación en general de las somitas, pero específicamente miotoma, y también ayuda a la inducción del tubo neural. O sea, aquí sale la notocorda y ayuda a la neurulación. Esos son los que yo me aprendí en su momento y los que yo les recomiendo que se aprendan. No todos, porque eso es un montón de cosas y no tendrían que saberse todas en mi experiencia. Igual, si yo les llevo, o sea, yo les pregunto a los doctores, digamos, periódicamente, como, ¿qué tienen que saber los chicos? Si ellos hacen énfasis en algunas señalización molecular que no les mencionó,
yo les cuento, o sea, tranquilos. Pero por ahora son únicamente esos. Y bueno, espero, Gracias. con gusto, espero que hagan el H5P porque eso es como para consolidar todo, de verdad, importante. Y si tienen alguna duda, me avisan. Gracias por quedarse. Gracias, Cata, que estés bien.